Pokémon de tipo acero y Sinnoh. Defensivamente 10 resistencias, 3 vulnerabilidades y una inmunidad. Por la parte ofensiva es muy eficaz a 3 tipos y poco eficaz a 4. ¿Y si os dijera que solo hay 8 Pokémon disponibles? No suena tan bien, ¿verdad? ¿Y si añadiera que la tercera líder tiene Pokémon de tipo lucha y que el cuarto, quinto y octavo gimnasios son de agua, fantasma y eléctrico respectivamente? Con Pokémon que suelen usar ataques especiales, que son el talón de Aquiles de los Pokémon acero. Y si, como cereza encima del pastel, menciono que el tercer miembro del alto mando tiene Pokémon de tipo fuego y Cynthia maneja a un señor Garchomp. Las reglas del reto se mostrarán gráficamente en la pantalla y en texto en la descripción. Y sin más prolegómenos, ¡al turrón! En primer lugar nos enfrentaremos a nuestro rival con Piplup, apodado Neptuno, al frente. Debido a que su Starly es un Starly y que su Turtwig no tiene ningún ataque con Stab, este no supondrá una gran amenaza, de momento. A continuación desafiamos a Rocco, el primer líder de gimnasio. Neptuno cuenta con pistola agua, así que pim, pam y tómala, casitos. De este modo inauguramos el medallero. Y actualización del equipo. Atrapamos un Onix, lo apodamos Metallica. Piplup evoluciona en Primplup. Nos hacemos con un Magnemite, que se llamará Faraday, y revivimos el fósil de Cranidos para más tarde intercambiarlo por su contraparte de Pokémon Perla, Shieldon, al que apodamos Acorazado. Y se viene el combate que más acojonado me tenía. Gardenia, tipo planta. La estrategia es sencilla, pico afilado y picoteo. De este modo, Primplup se hace su particular brocheta con Cherubi, Turtwig y Roserade, atravesándolos con su pico. Segunda medalla adquirida. Un nuevo encuentro está disponible, Bronzor. Lo apodaremos Hyperloop. Acto seguido nos desafía el rival por segunda vez. Abre con Starly y se enfrenta a Onix, que lo raja con facilidad. Continúa con su Crotle, que aguanta una avalancha renqueante. Y replica con hoja afilada, que deja en robustez a Onix. Onix es más rápido, así que uso Drago Aliento, puesto que avalancha puede fallar. Lo resiste y usa de nuevo hoja afilada. Dado el panorama, saco a Onix cagando hostias y lo sustituyo por Faraday. Este lo remata y lo cambio en cuanto sale su Ponita. Sin más sobresaltos, Neptuno vaporiza a Ponita con un rayo burbuja. Por último, Neptuno se encarga de su Buizel con picoteo. Segundo asalto superado, pero no sin sufrimiento. Antes de desafiar a la tercera líder de gimnasio, preparativos. Evolucionar a Shieldon, a Magnemite, y por medio de un revestimiento metálico equipado en un Bronzor que se había capturado, a Onix. Y se vienen las auténticas pollas. Brega, la tercera líder de gimnasio con Pokémon de tipo lucha. Neptuno contra Meditite. El adversario se bustea con corpulencia y Neptuno le coloca un picoteo que le deja ¡coño! Y al siguiente turno nos coloca un destello que hace que el siguiente picoteo falle. Así las cosas, saco a Faraday y Brega cura a su Meditite. Magneton por fin lo deshace con un Onda Voltio. Su siguiente baza, Machoke, aguanta este mismo ataque y replica con Terra Temblor. Y no le pediré un segundo. El siguiente golpe se lo come Neptuno, un desarme que hace mucho daño y tira por tierra la tabla cielo. Afortunadamente no es necesaria para tumbar a ese Machoke. Su último recurso es Lucario y me fuerza a cambiar a Neptuno. Metallica se traga un puño de drenaje y otro al siguiente turno. Antes de golpearle desde el inframundo, lo deja tocadísimo, pero en combate. No pudo cambiar, ordeno excavar y entonces ocurre esto. Tilix golpea desde el piso y esto nos vale, sin bajas, la tercera medalla. E inmediatamente después desafiamos al cuarto líder, de tipo agua, Banante. Sus primeros 2 Pokémon no ponen demasiada resistencia a ser destruidos por medio de ataques doblemente efectivos. Primero Gyarados y posteriormente Quagsire. Todas sus esperanzas quedan depositadas en su Floatzel, que ponen aprietos a Neptuno haciéndolo retroceder después de un mordisco. Me veo obligado a cambiar a Faraday, que tras aguantar una salmuera, fría a Floatzel con un Onda Voltio. Llevan 4 medallas. El siguiente combate será contra el rival, el tercero. Comienza sin sobresaltos. Metallica se encarga de su Starly y Neptuno de su Ponita.
Decido dejar a Neptuno para atacar con picoteo. Compruebo que picoteo no hace 2-hit KO y el rival coloca las trampas rocas. Y sigo con picoteo pensando que esto no iba a ocurrir. Sin crítico. Visto lo visto, saco a Faraday, el Pokémon al que debería haber cambiado. Este remata a Grotle con Foco Resplandor y desintegra a Buizel con Onda Voltio. La victoria ha salido muy cara. Y en Ciudad Corazón ya podemos combatir contra Fantina. Inicialmente se enfrenta a su Drifblim acorazado. Drifblim usa Fuego Fatuo activando de este modo nuestra valla Cihuela. Para evitar que se repita, replicamos con Mofa. Por medio de varios tumbarrocas, acorazado acaba con Drifblim. El siguiente golpe se lo lleva Gengar, cuya velocidad se ve lo suficientemente reducida como para que Faraday lo termine con un Foco Resplandor. Su último Pokémon, Mismagius, trata de confundirnos, pero se encuentra nuevamente con una valla Cihuela. A base de Onda Trueno, Sustituto y Foco Resplandor, Faraday se acaba rajando a ese Mismagius. Se ha ganado el combate con solvencia. 5 de 8. En Ciudad Canal nos espera el cuarto encuentro contra nuestro rival, Staravia y Faraday frente a frente. Sustituto, Onda Voltio y Staravia sin plumas. Aprovechamos ese sustituto para llevarnos una demolición de Heracross y comprobamos que Foco Resplandor es 2-hit KO. Al siguiente turno, por algún motivo, no usa demolición. ¿Hubiera sido KO? Nunca lo sabremos. Para lidiar con Bonita cambio a Acorazado, que acaba lapidando a un pony por medio de tumbarrocas. De Buizel también se encarga Acorazado y su último Pokémon es ese condenado Grotle, que acaba dando más problemas de los estrictamente necesarios, pero por medio de un esfuerzo combinado de Metálica y Acorazado acaba cayendo. Poco después, en el gimnasio, libramos un duelo contra Cerón. Nuevamente, sobran las explicaciones. Acorazado se encarga de su Bronzor por medio de lanzallamas y recibiendo poco daño, y el primer lanzallamas sobre Steelix nos indica que es 2-hit KO. Su Steelix contragolpea con terremoto, pero, gracias a la valla Cardo, Acorazado sobrevive. En el turno siguiente acaba rematando la faena. Y un terremoto de Metálica basta para mandar a Bastiodon 3 metros bajo el suelo. Faltan solo 2 medallas. Breve actualización del equipo, abrimos el huevo que habíamos obtenido en Isla Hierro, del cual sale un Riolu, y por supuesto, lo evolucionamos a Lucario. Y posteriormente es el momento de estrenarlo por todo lo alto, contra Helio. Colocamos una maquinación delante de Murkrow y... GG, well played. Del primer desafío a Inverna no pondré todas las imágenes, por este motivo. Pero sí me veré obligado a evidenciar en pantalla que esto ha ocurrido. Cabe mencionar que, puesto que se había superado el nivel máximo, el equipo estaba recortado, ateniéndose la regla. En el segundo intento, Faraday fulmina a su Snover con un Foco Resplandor, Metálica arrolla a su Sneasel con Giro Bola, continúa encargándose de su Medicham a base de terremotos, y el guión se tuerce al sacar su Aboma Snow. En el primer turno coloca Velo Aurora, y respondemos con Colmillo Íneo, que sería 2-hit KO si no fuera por su valla Cidra. En el siguiente turno, simplemente descalabra a Metálica con un Ventisca. Faraday sale a vengarlo y le asesta un Foco Resplandor que lo deja renqueante, para después recibir un terremoto que se queda cerca de despedazarlo. Un restaurar todo por parte de Inverna nos da 2 turnos de Foco Resplandor que son suficientes para terminar con este condenado combate. A por la última medalla. Antes de acudir a la columna lanza, un segundo de silencio para Metálica. Y ya en el Monte Corona, Faraday evoluciona a Magnezone. Antes de poder enfrentarnos a Dialga, combatimos contra Helio por segunda vez. El guión de la batalla es sencillo, Lucario se coloca 4 maquinaciones y... creo que sabéis lo que se viene, ¿no? Que sí, Helio, que te calles. Por fin tenemos a Dialga frente a frente y asumimos 0 riesgos, Master Ball y Palasaka. Dadas las circunstancias, su nombre tenía que ser Mesías, el Salvador. Y vamos ya derechitos hacia el último gimnasio. Retamos a Electro en el combate en el que debuta Mesías.
Colocamos sustituto para aguantar mejor los golpes poco eficaces del rival. Y pulso dragón, foco resplandor, pulso dragón y foco resplandor de nuevo. 8 de 8 y la liga aguarda. A las puertas del alto mando nos batimos por quinta vez en duelo contra el rival. En la vanguardia vuelve a estar Mesías. Se deshace de su Staraptor por medio de rayo hielo y otro rayo hielo cala hasta los huesos de su Torterra. Frente a sus Snorlax se coloca un sustituto y por medio de varios pulso dragón lo manda a pastar. Otro pulso dragón es más que suficiente para fulminar a su Floatzel. Su Heracross aguanta 1, pero 2 no. Y finalmente su Rapidash se une a su Floatzel en cuanto a falta de trascendencia en el combate respecta. Empieza lo bueno, pero antes una concisa actualización del equipo. Evolucionamos a un Bronzor que me había dejado olvidado en la caja, muy hábil por mi parte. Atrapamos un Scyther y, por supuesto, lo evolucionamos a Scizor. Con lo opuesto, arremetemos contra Lekran, abriendo con un recién incorporado Scizor. Nos colocamos 3 danzas espadas y creo que no hace falta que siga, ¿no? Faltan 3 miembros y la campeona. Continuamos con Gaia. Al frente sigue Scizor. Y la estrategia tampoco cambia. Danza espada, danza espada, danza espada, respiro y bueno... Solo la habilidad de Golem es capaz de detener lo que podía haber sido un barrido limpio. Tomamos ese terremoto con bastante decencia y sigue la fiesta. Un paso más cerca y se viene una ardua batalla contra Fausto. ¿Lo pillas? Ardua, Arda, Pokémon tipo fuego. Matadme, por favor. Estrategia. Le colocamos una mofa a su Rapidash para que no pueda usar hipnosis, para después atravesarlo con un afloramiento mineral. Y ahora viene el momento clave. Ofrecemos la vida de acorazado como tributo a Arceus para que D'Artagnan se pueda bufar cómodamente con danza espada. Y bueno, ya sabéis. Welcome! Punch! Su Infernape tiene banda focus, así que cambiamos a Sam para recibir una bocajarro, cambiamos a Mesías para recibir un puño fuego, aguantamos una bocajarro, activamos su banda focus por medio de pulso dragón y rematamos la faena con otro pulso dragón sabiendo que iba a usar restaurar todo. Las hemos pasado bien putas. Quedan 5 Pokémon para enfrentar a 2 entrenadores. El único escollo en el camino hacia la campeona es Delos, cuyo Mr. Mime permite que Sam use 3 danzas espadas, firmando así su sentencia de defunción. Como diría Mr. Jagger... Y colorín colorado, Delos está sentenciado. Cintia, vamos a por ti. Y, por fin, el reto definitivo. Tenemos una estrategia bien trabajada. La batalla comienza con un guión similar a algunos anteriores. Scizor se bufa con 2 danzas espadas y divide en 4 a su miserable Spiritomb. A su Gastrodon no le da tiempo ni acostumbrarse a la luz de la sala. El principio y el fin de Roserade también resultan estar muy próximos. Cintia saca entonces a Lucario y trunca el sweep. Cambiamos entonces a Mesías y, afortunadamente, Cintia se decanta por maquinación. Un lanzallamas con pañuelo elegido basta para fundirlo por completo. Su penúltimo Pokémon es Milotic y la sustitución más conveniente resulta ser Faraday. Con gafas elegidas manda a Milotic al más allá a través de un rayo. Y por fin sale al ruedo la joya de su corona, Garchomp. Cuenta con un poderoso recurso, Terremoto, pero nosotros contamos con otro poderoso contraargumento, Levitación. Aguantando todos sus envites, 3 psíquicos Specs son suficientes como para finiquitar el combate. Juego, set y partido. Hubiera sido un reto redondo si no fuera por el índice de estupidez del 100%, cortesía de Inverna. Si bien debo reconocer que el auténtico reto se encontraba después,
con los rematch de los líderes de gimnasio y de la liga. Pero eso es harina de otro costal. Como siempre, si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.